Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales de inicio de año, amigos, amigas. Todavía todo este mes de enero es este mes en el que comenzamos a poner en orden las agendas y el camino y la proyección del año. Y nos encontramos en la liturgia de la palabra de este domingo, el tercero del tiempo ordinario, que también se habla de los inicios de la misión de Jesús allá en Galilea. Este domingo también es algo particular, puesto que se juntan otros dos temas. Primero es también el domingo de la palabra de Dios y segundo es también la semana llamada Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. De manera que es el domingo ordinario, pero es también la palabra y es también esta invitación de la Iglesia a la oración por la unidad. De manera que necesariamente tenemos que hacer un breve comentario sobre cada uno de los tres elementos de este domingo tercero y en el inicio del año. En primer lugar, el Evangelio de San Mateo, siguiendo a San Marcos, nos habla del inicio de la misión de Jesús en Galilea. Y primero lo que nos dice es que después de que fue martirizado Juan el Bautista en el área de Jerusalén, por supuesto, en Judea, Jesús se traslada a Galilea. Lo primero que hace es moverse del lugar. Su misión había comenzado allá, en la capital, en el centro de las actividades, después de su bautismo en el Jordán, que realmente estaba prácticamente a los pies de aquella montaña de subida hacia Jerusalén. Después de haber estado en ese ambiente del centro, Jesús comienza su misión en primer lugar yéndose a Galilea. Eso es interesante. Como ustedes saben, el Papa Francisco ha estado insistiendo mucho en todos los años de su misión de la Iglesia en salida, de la Iglesia en misión permanente. Y eso es porque la Iglesia es el conjunto de discípulos, hombres y mujeres, discípulos de Jesús, que queremos seguir sus pasos, que queremos, por supuesto, tenerlo a Él como el que va abriendo el camino primero que nada. Y esto es lo que marca el modo de ser, el modo de misionar de Jesús desde un principio. Se trata de alguien que sale. En Jerusalén, en el centro de Judea, estaba por supuesto el templo, estaban las autoridades, estaban las instituciones de Israel y también las instituciones del Imperio Romano que estaba allá en plan de colonización, en plan de dominio. Y sin embargo, Jesús comienza allí porque quiere tener un primer contacto allí. Sin embargo, lo primero que le provoca aquella muerte violenta de Juan el Bautista a manos de Herodes es justamente salir. Jesús sale y se va a la región de Galilea. Galilea está más bien a los lados y en todas las márgenes del lago de Galilea o lago de Genesaret. Era una región más bien agrícola, una región más popular, menos ortodoxa religiosamente hablando que el centro en Judea y en Jerusalén.
y por supuesto bastante más lejos de todo el centro administrativo y jerárquico de la comunidad de Israel y del Imperio Romano. Jesús va y se acerca a la gente, a los campesinos, a los pobres, a la gente en donde había también muchas esperanzas de cambio y de apertura a la palabra de Dios. En Jerusalén las tradiciones eran un peso bastante fuerte y Jesús pues optó ya desde un principio por irse a los lados del lago de Galilea y se sitúa en Cafarnaúm. Algunos dicen en la casa de Pedro, pero en realidad pues también era la casa de Jesús, en donde él muchas veces pasaba en sus caminares por todos los lugares de Galilea. Cafarnaúm era también un pequeño puerto, por decir así, a la orilla del lago de Galilea, en donde llegaban, iban y venían las pequeñas embarcaciones de los pescadores y en donde había también bastante movimiento en torno al comercio de los pescados. Y es allí en donde Jesús comienza su misión. Otro detalle interesante es que lo que comienza anunciando Jesús es la venida del reino de Dios. No siempre entendemos exactamente qué es el reino de Dios. A veces se le ha identificado como un reino como los otros en el mundo. No se trata de eso. Dicen los expertos que la palabra reino sería mejor traducirla como reinado, dicen algunos, porque entonces no circunscribe, no encierra lo que significa el reino, ni a un espacio geográfico, ni a un grupo de gente que domina, ni a un poder económico, social o político, sino lo deja un poco más en términos generales. El reino no es algo absolutamente general tampoco, el reino de los cielos que se dará después en el cielo, sino es algo que ya comienza, es un modo nuevo de vida. Es el modo nuevo de vida de Jesús y de sus discípulos y de la gente de buena voluntad. Gente que ama, que perdona, que no es violenta, que trabaja cada día, que tiene confianza en Dios, que tiene esperanza en un futuro mejor. Todos esos modos de actuar es el ambiente en donde reina Dios y por lo tanto ese es el reinado de Dios. Jesús comienza su misión anunciando el reinado de Dios y es así como también nos marca algo importante para todo su evangelio y toda su misión. Jesús no ha venido exclusivamente a fundar una nueva religión o no ha venido a fundar simplemente una nueva iglesia, por decir así. Jesús ha venido a anunciar el reino. Por supuesto que la iglesia es la semilla del reino de Dios. Ya comienza este anuncio. En la iglesia se transmite la palabra, en la iglesia se celebran los sacramentos. La iglesia es la asamblea de los discípulos de Jesús bautizados y por lo tanto ya es un inicio, es el comienzo del reino, pero pues todavía le falta muchísimo, porque también en la iglesia hay cosas que no son de acuerdo al reino. Jesús comienza saliendo de Judea, se va a Galilea y entre los pobres y la gente anuncia el reino. Y eso vemos también en el texto del Evangelio de hoy, provoca entusiasmo, provoca simpatía de la gente frente a Jesús. Ya desde el inicio nos dice el Evangelio de Marcos y el de Mateo, y Lucas también, que mucha gente lo seguía, que curaba, que enseñaba, en fin, se trata del comienzo de la misión de Jesús, de aquello de lo que nos habla hoy el texto del Evangelio de Mateo. El segundo punto que llama la atención en este tercer domingo del tiempo ordinario es que en el año 2019 el Papa Francisco en una carta hizo saber a la Iglesia entera que deseaba que este domingo se dedicara al Domingo de la Palabra de Dios.
Y fíjense ustedes que es interesante porque hemos dicho, comienza la misión de Jesús, comienza su servicio entre la gente, y una buena parte al principio son las palabras. Jesús comienza al mismo tiempo actuando. Jesús comienza también curando a la gente, sirviendo a los demás, etc. Pero comienza también, primero que nada, anunciando la palabra. Ya hemos dicho en el primer segmento de este programa que la primera acción de Jesús es anunciar el reino. En el Evangelio de San Juan, a Jesús se le llama la palabra hecha carne. Él es la palabra. Y la palabra pues es un medio de comunicación. Fíjense ustedes que cuando alguien nos habla sabemos qué piensa de nosotros, qué está planificando, cómo ve las cosas. Cuando alguien no habla, aquello es la mayor oscuridad y el mayor misterio. La palabra pues es el instrumento para comunicar lo que es la persona, lo que piensa, lo que siente una persona. La palabra es, por lo tanto, un instrumento de comunicación. La palabra está hecha para salir y no para quedarse encerrada. La palabra es para comunicarse. Y hoy es el domingo de la palabra de Dios, y si hablamos de Jesús mismo como la palabra encarnada, la palabra del Padre, la palabra que nos ha revelado la verdad sobre Dios, sobre el mundo, sobre nosotros mismos. Jesús es la palabra hecha carne, lo dice también el mismo Evangelio de San Juan cuando nos habla de la Anunciación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A partir de ese momento, Jesús habla, Jesús se comunica. Y fíjense ustedes que es lo mismo que se dice al principio de todo en el libro del Génesis. Es la palabra, Jesús, Dios, que habla y con su palabra crea el cielo y la tierra, los seres, todo el mundo animal, material, vegetal y por último también al ser humano. Porque el libro del Génesis nos dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Esa palabra que es creadora, esa palabra que es algo vital, que es algo fuerte, que hace un impacto en la persona, esa es la palabra de Dios. Y en este domingo, pues, que el Papa Francisco nos ha invitado a poner nuestra atención en el significado de la palabra, también pensemos en este tema. Jesús comenzó su misión dirigiendo su palabra, una palabra llena de ternura, una palabra de amor, una palabra que a veces también sacudía a la gente. Y esa palabra es la que ha llegado hasta nosotros, condensada en la Sagrada Escritura, pero también manifestada en la tradición de la Iglesia que desde el principio ha predicado. Predicar es algo propio también del discípulo de Jesús, cuando le toca esa misión, ese carisma de tener que comunicar a los demás una palabra. Es lo que hacían los profetas en todo el Antiguo Testamento y hablaban en nombre de Yahvé. Y comunicaban, esto dice Yahvé, esto dice el Señor. Es la palabra comunicada a través de los profetas, a través de la tradición y pues transmitida a través de la Iglesia en nuestros tiempos. Gracias a Dios, desde el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica se ha renovado nuestro interés y nuestro acercamiento a las Sagradas Escrituras. Durante un gran tiempo había bastantes reservas con respecto a acercarse a la Biblia porque se temían las malas interpretaciones. La Iglesia había sufrido hace 500 años la ruptura que vino por las interpretaciones de la Biblia y el acercamiento a la palabra, una cosa positiva también con Martín Lutero y el movimiento protestante, pero que después se
tergiversó un poco porque se alejó de la autoridad que también habla de la interpretación de la palabra, y aquello dio origen a muchas divisiones y a muchas interpretaciones diferentes de la palabra. Debido a eso, en la Iglesia Católica hubo también una cierta reticencia a acercarse a la Biblia hasta en el siglo pasado, cuando los estudios bíblicos y sobre todo cuando el impulso del Concilio Vaticano II nos ayudaron a todos a acercarnos con mayor atención, con mayor asiduidad a la palabra. Y dentro de nuestra pastoral últimamente también pues se ha hablado mucho de promover la lectura orante de la palabra, orante y contemplativa, como se decía en latín la lectio divina. Leer la palabra en un ambiente de oración, pensar qué dice la palabra, qué me dice a mí, orar con esa palabra y luego llegar a algún compromiso, alguna acción a la que me lleva esa palabra. Hoy pues es el domingo de la palabra de Dios. Recordamos el inicio de la misión de Jesús, palabra del Padre que nos comunica. Y nos llama también a ser comunicadores de la palabra a los demás. San Pablo en la carta a los romanos dice que ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a tener fe si no les anunciado el mensaje? ¿Y cómo se les anunciará el mensaje si no hay quien hable y quien lo diga? Por lo tanto, también nos llama a proclamar, a hablar de la palabra y a dar testimonio de la misma. Les he dicho que Jesús no comenzó únicamente haciendo discursos y hablando. Jesús comenzó al mismo tiempo, simultáneamente, que predicaba, hablaba, hacía el bien a la gente, curaba a los enfermos, perdonaba los pecados, se acercaba a la gente allá en Galilea. El Papa Francisco está desarrollando ahora una catequesis de los miércoles sobre el tema de la evangelización y justamente hablaba de esta capacidad de Jesús de salir, de ir a la gente, de demostrárseles su cercanía y de hablar a la gente en un lenguaje comprensible, asequible. Jesús enseñó siempre en parábolas, Jesús narraba historias para que la gente sencilla le entendiera bien. No era un hombre de grandes discursos conceptuales, de grandes cosas difíciles. Decía las cosas con sencillez y con claridad, con ejemplos y con cercanía a la gente. Hoy pues renovemos nuestro amor y nuestra dedicación a la lectura, a la oración y a poner en práctica la palabra que nos ha sido dirigida. En tercer lugar, en este domingo, centramos también nuestra atención en el octavario o semana de oración por la unidad de los cristianos. Y pues en eso podríamos poner nuestra atención en la segunda lectura de este domingo, la lectura de San Pablo, que nos habla llamando la atención de los cristianos. ¿Cómo es que están ustedes divididos? Pónganse de acuerdo entre ustedes en primer lugar. Ya desde el principio, la división fue una dificultad en la iglesia. Las opiniones diferentes y a veces el mal o los caprichos o el afán de poder o lo que fuera provocó ya en las primeras comunidades ciertas divisiones. Y nos dice San Pablo, algunos decían yo soy de Apolo y otros decían yo soy de Pablo o yo soy de Pedro o yo soy de este grupo o de aquel otro. Y San Pablo pregunta, ¿está acaso Cristo dividido? ¿No es Cristo uno solo? Pónganse pues de acuerdo entre ustedes, caminen en unidad. Y eso sigue siendo una invitación apremiante para todos los siglos y para toda la gente a lo largo de la historia. Las divisiones están a la orden del día. No fue solo la gran división que vino en el siglo X en el siglo XI al inicio,
con la gran división de la Iglesia de Oriente y donde surgió todo el cristianismo ortodoxo. No fue solo la división que surgió después de la Reforma Protestante hace 500 años en Alemania, sino también tantas divisiones que han seguido y siguen y que son una herida y que nos duelen en la Iglesia católica. Nos duelen las divisiones y por lo tanto eso hay que sentirlo. No está bien que los cristianos estemos divididos. No está bien que los mismos que tenemos los mismos evangelios, la misma Biblia, la misma palabra, tengamos interpretaciones tan diversas y a veces hasta opuestas de la misma palabra. No está bien que incluso muchas veces las comunidades o las familias se dividan por motivos religiosos. Debíamos entendernos, debíamos dialogar, debíamos comprender lo que nos une más que aquello o aquellas opiniones o aquellos puntos de vista que nos dividen. La unidad será siempre un reto y lo sigue siendo ahora en el mundo entero para el cristianismo. Porque el cristianismo tiene que ser signo de unidad también en medio de un mundo tan dividido. Dividido por la política, por los intereses, por los grandes que oprimen a los pequeños, por la exclusión, por el racismo, etc. Un mundo dividido necesita un testimonio de unidad. Y los cristianos tenemos esa llamada, esa invitación. Jesús dijo en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. ¿Cómo van a creer en nuestro discurso sobre la unidad si nos ven divididos? ¿Cómo vamos a ser fuertes para poder incidir de alguna manera en la armonía, en la unión entre los seres humanos si nosotros mismos estamos divididos? Y por eso ya desde el inicio del siglo XX, hace un poco más de 100 años, en las iglesias evangélicas, no fue en la católica, comenzó ese movimiento en favor de la unidad. Y se comenzó haciendo oración, primero que nada, y reflexión sobre la unidad. Poco a poco aquello fue tomando fuerza y ya desde el Concilio Vaticano II, hace tanto más de 60 años, pues esta jornada mundial de oración por la unidad de los cristianos se realiza en dos fechas. En el hemisferio sur, más bien se celebra, en el hemisferio norte, donde nosotros estamos, más bien se celebran en estas fechas, en torno al 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. En torno a esa fecha se celebra el octavario. Y también en el hemisferio sur se celebra en torno a Pentecostés. De manera que se hace. Muchas veces son grupos pequeños, muchas veces no son celebraciones ecuménicas, quiere decir en donde participan católicos y evangélicos en la misma oración, sino que a veces es una oración que solo se hace en una iglesia evangélica o solo se hace en una iglesia católica. Lo importante es comenzar pidiendo al Señor que nos dé su espíritu de unidad y que seamos capaces nosotros también de oponernos al espíritu de división y de confrontación que también todavía está actuando en muchas partes. La semana de oración por la unidad de los cristianos tiene unas pistas que también son elaboradas conjuntamente por católicos y evangélicos y que se puede encontrar esas pistas, esas oraciones, las pueden encontrar ustedes también en internet buscando Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Esta semana pues también tiene esta finalidad. La palabra de Dios que nos invita a la unidad. Jesús, el Verbo, Cristo el Señor, que no está dividido, que es uno solo Él. Y por otra parte, esta división y esta dificultad
que a veces incluso nos enfrenta a los que nos llamamos cristianos, debe ser un desafío para que pensemos qué hacer en el futuro por la unidad y para que, confrontados por la palabra, nos pongamos de acuerdo en primer lugar en todo aquello que nos une. Hay muchos puntos de interés común, aunque hay también dificultades, interpretaciones y tradiciones diversas. No hay que insistir en lo que nos desune, sino en lo que nos une. La verdadera unidad, por último, no es algo también igual que la uniformidad, todos uniformados, todos iguales, todos exactamente. La verdadera unidad se da en la diversidad de personas, de tradiciones, de situaciones históricas, etc. Qué hermosa es la diversidad del género humano. Cuántas lenguas, cuántas culturas, cuántas tradiciones, cuántos paisajes diferentes, cuántas estaciones diferentes. Pero todos seres humanos iguales en el fondo, imagen y semejanza de Dios. Así debería ser también la iglesia. Una iglesia una en la fe, en la caridad, en el bautismo, en el Señor Jesús, pero al mismo tiempo aceptando e incluyendo cuántas diversidades, cuántos carismas, cuántas tradiciones diferentes que no deben ser vistos como un obstáculo a la unidad, sino al contrario, deben ser vistos como una riqueza. Es más fácil estar aparentemente unidos cuando todos piensan igual, cuando todos pertenecen al grupo de la misma edad o del mismo grupo cultural o lo que fuese. Pero es una uniformidad un poco aburrida. La verdadera unidad es aquella unidad en la diversidad. Así pues, comienza el año con estos desafíos, con esta invitación al Señor a trabajar en unidad y con esta invitación a salir en misión, así como Jesús hizo desde los principios de su vida pública en Galilea. Hasta la próxima. Muchas gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.